Se trata de, también conocidos como cojinetes de bolas o rodillos, que particularmente se lo conoce en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica. Es una deformación de la palabra francesa roulement, de ahí que se adaptó este término que no es muy difundido en todos los países. El nombre correcto es cojinetes de bolas o de rodillos. Antes de dar comienzo a esta parte, vamos a hacer, así como hicimos en los otros temas, como tornillos y roscas o transmisiones por correas, una breve síntesis histórica. Los rodamientos, si bien no hay un registro fehaciente de su origen, se puede suponer que uno de los primeros inventos o descubrimientos del hombre fue la rueda y la aplicación justamente de la rodadura como una ventaja respecto al arrastre o fricción plana. Es de suponer que tal vez los hombres primitivos hayan visto algún tronco de árbol rodar cuesta abajo en una pendiente y de ahí se les haya ocurrido la idea de aplicar este tipo de apoyo. Hay algunos indicios de que, por ejemplo, los griegos transportaron naves a través del istmo de Corinto a través de rodillos, justamente de troncos, pasándolos de la parte posterior a la frontal, fueron así aplicando el concepto de rodadura. También Calígula, un emperador romano, utilizó el concepto que hoy digamos de crapodina para mover unas estatuas en el lago de Nemi, haciéndolas girar sobre pedestales movidos justamente apoyados sobre elementos rodantes o crapodinas. Ya más modernamente, Sully, en el año 1700, ya a finales del siglo XVI, inventó el primer rodamiento de bolas que daría origen a lo que actualmente conocemos ya formalmente como los rodamientos normalizados. Ya más modernamente se fueron innovando, se fueron creando distintos tipos de rodamientos, no solamente sobre elementos rodantes esféricos, sino ya cilíndricos, cónicos, de agujas, que vamos a ver a continuación. Por definición, entonces, los rodamientos son elementos de máquinas compuestos, es decir, constituidos por varias partes, que son de aplicación muy común y cuya finalidad es la de proveer de un soporte, ya sea como centro de giro o de oscilación o basculación con muy bajo rozamiento. Reemplaza el rozamiento plano, como bien habíamos dicho, por un rozamiento por rodadura, con una área de apoyo muy reducida. Estos elementos se encuentran normalizados y de diferentes tipos y formas de acuerdo a las aplicaciones que se requieran. Las ventajas con respecto a los cojinetes de fricción. Están normalizados, es decir, que se obtienen comercialmente en casi todo tipo de aplicaciones. Las dimensiones son menores respecto a un buje, que es un elemento que ustedes han visto ya con algún otro docente en otro tema, lo que son pivotes. Entonces son de menores dimensiones a prestaciones equivalentes, es decir, para soportar cargas de igual magnitud. Soportan cargas combinadas, tanto axiales como radiales. Son fáciles de recambiar, es decir, al estar normalizados, no requieren de una adaptación particular, como puede ser el caso de los bujes, que
en general requieren un torneado o una rectificación. No requieren de asentamiento, al igual que, valga la redundancia, los bujes o cojinetes de fricción. Reemplazan justamente de manera eficaz a los bujes a bajas velocidades particularmente, ya que al no necesitar lubricación hidrodinámica, que es el caso de los bujes, esto hace que su coeficiente de fricción o de rozamiento sea más bajo. El concepto de lubricación en rodamientos pierde el significado en cuanto a elemento intermediario, ya que las cargas, las presiones en los puntos de contacto son muy elevadas y en este sentido en este caso no tiene sentido hablar de un elemento intermediario. El principal motivo de la lubricación en este caso es el de refrigerar principalmente, ya que, como lo decía, no alcanzan, debido a estas grandes presiones específicas, a formar una película separadora. Estas presiones andan en el orden de los 4 gigapascales aproximadamente, dependiendo obviamente de la carga. Ahí tenemos una representación gráfica del comportamiento del coeficiente de rozamiento en función de la velocidad, tanto para los rodamientos en los tipos principales que son de rodillos y de bolas o esferas, y en lo que son los cojinetes radiales o bujes. Podemos observar que a muy bajas velocidades el coeficiente de rozamiento de los bujes es elevado con respecto a cualquiera de los dos tipos de rodamientos. Y a altas velocidades se invierte la situación. De hecho, por ejemplo, en algunos componentes, en algunos mecanismos como son los turboalimentadores en los motores modernos, trabajan precisamente sobre cojinetes, y son cojinetes especiales, dobles cojinetes, que proveen precisamente a muy altas velocidades, del orden de más de 100.000 revoluciones por minuto, una sustentación hidrodinámica que los hace más efectivos respecto a los rodamientos. A este respecto es importante aclarar, como particularidad técnica, una falla muy frecuente que se suele producir precisamente en este tipo de mecanismos, los turboalimentadores, que es que cuando pierden sustentación hidrodinámica, es decir, cuando deja de funcionar la bomba hidráulica, la bomba de aceite, ya los bujes, el eje apoya sobre los bujes y por lo tanto comienza a haber un contacto metal-metal. Es por ello que una de las fallas más frecuentes cuando se detiene el motor es la de evitar, o para evitar esta falla, es la de no pegar una acelerada, ya que eso provocaría que el turbo se acelere, se corte la sustentación hidrodinámica y posteriormente haya un contacto metal-metal que obviamente produce desprendimiento de virutas y un efecto regenerativo que ocasiona que la falla vaya en aumento. Por eso es que en el caso de estos motores turboalimentados, cuando se detiene el motor tiene que detenerse moderando, no acelerándolo. Bien, ahí está destacado entonces este concepto. A velocidades relativamente bajas tienen menor rozamiento que los bujes de fricción. Este repaso lo habíamos visto ya en la primera clase cuando hablamos de tornillos. Yo les comentaba la importancia de que repasen estos conceptos, el cambio de lo que es el rozamiento plano al rozamiento por rodadura. En el rozamiento plano, entonces, habíamos dicho, existe una película en general lubricante que puede ser hidráulica o a través de partículas, en algunos casos grafito, por ejemplo,
que ayudan entonces a disminuir ese coeficiente de roce. En el caso del rozamiento por rodadura, el concepto cambia, ya que acá, si analizamos el comportamiento de esta esfera como elemento rodante, vemos que se produce una impronta, en general en zona elástica, es decir, no es una deformación permanente, de forma que en el punto A se produciría un resalte y para superar ese resalte, siendo P la carga que actúa en forma normal, deberíamos aplicar una fuerza H. Una fuerza H paralela al plano de deslizamiento. Entonces, planteando equilibrios de momento, vemos que radio por el coseno, a ver si digo bien, tenemos phi sub r, que sería el ángulo que forma esa impronta con el eje o la recta de acción de la fuerza normal P. Entonces, H por el coseno de ese ángulo phi sub r deberá ser igual a la fuerza P por el seno del ángulo phi sub r. Entonces, despejando, obtenemos que la fuerza H necesaria para vencer este resalte va a ser igual a P por R por seno de tangente de phi r sobre coseno de phi r por R. Es decir, que las fuerzas R se simplificarían, pero se define como coeficiente de rozamiento por rodadura, es un valor de una longitud, es decir, al contrario de lo que era el coeficiente de rozamiento phi, el rozamiento plano, que es adimensional, en este caso tiene la dimensión de una longitud. Entonces, phi sub r, como lo vemos acá, está resaltado en color rojo, es el radio del elemento rodante por la tangente del ángulo de rozamiento phi sub r. Bueno, acá reitero, como habíamos dicho, la presión máxima de contacto superficial en este tipo de elementos suele ser del orden de los 4 gigapascales, o sea, 4000 megapascales. Para tener una idea más real en lo que estamos acostumbrados, piensen ustedes que son 400 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Es decir, es una presión relativamente elevada como para que una película lubricante pueda sustentar o separar a las superficies en contacto. ¿Cuáles son las desventajas que presentan los rodamientos? No soportan vibraciones pronunciadas, ya que los puntos de contacto no se trata de una superficie uniforme, sino que son alternados, y por este motivo no admiten, salvo algunas excepciones que ya vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá lo menciona para quienes después quieran pasarlo en la diapositiva 49 de la presentación. Hay algunos casos muy particulares donde hay rodamientos partidos, es decir, que permiten una separación diametral. Son muy sensibles al polvo, a la suciedad y a la humedad. Enseguida vamos a ver que eso dio origen a un cambio en los paradigmas, en los criterios. El análisis de duración de los rodamientos en principio estaba considerado a la fatiga, y posteriormente estudios más modernos lograron o determinaron que las causas más comunes de falla suelen ser la suciedad, la lubricación y la presencia de agentes externos. No son aptos para girar a grandes velocidades, eso lo vimos recién a través de las curvas de comportamiento de los coeficientes de rozamiento plano y por rodadura. Vemos entonces que en general eso se ve en los catálogos. Dentro de las características están fijadas las velocidades máximas,
que dependen del tipo de rodamiento y además del tipo de lubricación. Para adelantarnos un poco al tema, menciono que en general existen tres tipos de lubricación: lubricación por aceite, lubricación por grasa y lubricación por niebla, que es lubricación por aceite, pero no en forma líquida totalmente, sino a través de una niebla. El mantenimiento es comparativamente complejo respecto a los bujes, ya que requiere de un desarme, particularmente depende del tipo de rodamiento, que es mucho más complejo que el caso de los bujes. ¿Se me escucha bien? Pregunto para verificar. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Como siempre, cualquier duda, cualquier cosa que surja durante la presentación, no duden en interrumpirme y preguntar. Los elementos que constituyen a los rodamientos. En general, son 4 elementos básicos que constituyen un rodamiento. Pueden ser más complejos, pero lo básico son estos. Los aros o discos. La designación de aro o disco va a depender del tipo de rodamiento. Se designan aros cuando se trata de rodamientos que soportan principalmente cargas radiales. Discos cuando también se llaman crapodinas, soportan cargas axiales principalmente. Y lo que hacen es contener, tienen tallados respectivamente o forma correspondiente, las pistas, que son los caminos de rodadura sobre los cuales se deslizan los elementos rodantes. Los elementos rodantes sirven precisamente de intermediario entre estas pistas y la finalidad, como ya habíamos mencionado, es la de reducir principalmente el rodamiento de forma notoria, pero generando altas presiones en los puntos de contacto. Estos elementos rodantes suelen estar clasificados en estos tipos que tienen mencionados ahí: bolas o esferas, cilindros, conos, barriles o agujas. Las jaulas separadoras son elementos que mantienen equidistantes a los elementos rodantes a fin de lograr una uniformidad en la distribución de las cargas entre estos. Ahí tienen gráficamente representada una foto de un rodamiento característico, uno de los más típicos, aquellos que en su infancia tal vez se divirtieron dejando de lado un poco la virtualidad con las computadoras, habrán armado los famosos carritos de rulemanes. Aquellos que tenemos algunos añitos, en nuestra infancia íbamos a algún taller mecánico y pedíamos estos rodamientos que ya estaban en desuso, los poníamos en los extremos de un palo de escoba o de una madera sobre una tabla y nos divertíamos andando en estos carritos, ¿no? Los llamamos carritos de rulemanes. De hecho, hace un tiempo atrás, en la ciudad de Río Ceballos, aquí en Córdoba, se intentó reflotar un poco esta costumbre. Se hacían algunas competencias. Bueno, nos divertíamos con muy poco en esa época. Está constituido entonces por un aro exterior, en este caso, al ser radial, los elementos rodantes, que son los intermediarios, el aro interior y la jaula separadora. Ustedes pueden observar ahí, prestando un poquito de atención, cómo está mecanizada la pista, en este caso la pista interna en el aro interior, la pista externa en el aro exterior. Entonces, es fundamental esto, ya lo voy a remarcar a continuación, observar que las pistas están talladas, mecanizadas en los aros. El despiece de un rodamiento rígido de una hilera de bolas, lo pueden ver ahí en detalle. Entonces tienen la pista externa, la pista interna, la jaula. Estas jaulas suelen ser construidas de distintas maneras. En particular esta está hecha con semi-jaulas unidas por remaches. Los elementos rodantes. Algunos tienen una tapa o una cubierta desmontable que sirve para proveerle mayor hermeticidad.
y algunos elementos auxiliares como serrings o aroseguer que sirven para fijar las pistas sobre el eje o sobre el alojamiento. Este tema les pido que presten extremada atención a esto porque es un tema importantísimo, la representación gráfica. En este caso vamos a ver particularmente al más común de todos, que es el rígido de una hilera de bolas. Pero, como ya voy a mencionar, en el primer ejercicio que ustedes tienen en la guía se les pide que lo grafiquen. No que lo sepan de memoria, pero sí que lo copien de los catálogos, porque es una forma de alguna manera, quien lo ve se cree que lo ha retenido, pero copiándolo, dibujándolo, calcándolo si es necesario, le va a quedar grabada la forma. Y ya voy a explicar enseguida por qué es importante esto. Presten atención al detalle. Entonces, habíamos dicho, sobre el aro externo y el aro interno están mecanizadas las pistas o caminos de rodadura. Existen pestañas, acá están representadas en forma de rectángulos, pero en realidad tienen una forma también alargada hacia el centro del camino. Pero es importante notar este detalle porque estas pestañas son las que retienen al elemento rodante. Si no existieran estas pestañas, el elemento rodante saldría en sentido axial hacia alguno de ambos lados entre las pistas. Los chaflanes o radios facilitan la inserción, ya sea en el caso de la pista externa en el alojamiento, ya sea en el caso de la pista interna en el eje, para que no haya interferencias agudas y no haya arrastre de material. Es decir, es muy importante graficar estos radios o chaflanes porque son los que facilitan la inserción de las pistas en el eje o en el alojamiento. Y la jaula separadora, que también la vamos a ver, en algunos casos muy particulares no existe, es decir, se prescinde, pero son excepciones, ya que mantienen a los elementos rodantes de manera equidistante dentro de las pistas. Y obviamente los elementos rodantes. Entonces, ahí tienen en forma completa un rodamiento típico con los detalles de los elementos y de las características geométricas que lo constituyen. Es decir, todo rodamiento va a tener pistas o caminos. Algunos, vamos a ver, también particularidades, prescinden de estas pestañas, pero bajo condiciones muy especiales. Lo que sí todos tienen son estos chaflanes o radios para facilitar, reitero, la inserción en el alojamiento o en el eje. Y obviamente todos van a tener elementos rodantes. Hago entonces mucho hincapié en esto. Es importante que calquen, copien, como sea. Tienen varios tipos de rodamientos ahí enunciados en la guía, que lo hagan. ¿Por qué? Y acá viene la explicación. Este rodamiento que van a ver a continuación no existe. Es imposible de que exista. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede, en base a lo que hemos visto antes y en lo que se observa acá, decirme por qué este rodamiento no puede o no debe existir? Porque los elementos rodantes se pueden mover axialmente. O sea, ¿qué falta en este rodamiento? Faltan las pistas talladas. Muy bien, faltan las pistas, primer punto. Los chaflanes también faltan. No, Y las no sería muy cuadrado. Las jaulas Bien. separadas también. Faltan los chaflanes, es decir, que si yo quisiera insertar este rodamiento en un alojamiento o en un eje, sería muy dificultoso, habría interferencia y
como dijo también por ahí un señor o señorita, no hay separación entre elementos rodantes. Entonces, todos estos puntos no tienen chaflanes ni radios de inserción. En el montaje se dañaría el eje, el alojamiento o el mismo rodamiento. No hay pestañas que retengan o centren a los elementos en la pista, ni tiene pista siquiera, salvo casos muy particulares, como les decía, en algunos rodamientos de rodillo o agujas. En esos casos, el eje mismo actúa como pista, pero, reitero, son particularidades. No tiene jaula separadora. Y acá tienen un ejemplo, una foto de un elemento con rodillos, donde ven que no existe jaula separadora porque los elementos rodantes están uno a continuación del otro. Es decir, está a espacio lleno, se llama. Entre la pista interna y la pista externa están completamente llenos de elementos rodantes. Esto Pero particularmente... ¿Cómo? ¿Eso no generaría un desgaste o un rozamiento entre los rodillos? Sí, pero ya vamos a ver que posibilita una mayor capacidad de carga. Vuelvo a repetir, son casos muy particulares, o sea, habría, como bien dice usted, un doble rozamiento o un triple rozamiento, si se quiere. Habría un rozamiento en la pista interna, en la pista externa y entre los rodillos entre sí. En cuanto a los elementos rodantes, como ya había mencionado, tenemos bolas o esferas, agujas, rodillos esféricos o abarrilados, rodillos cilíndricos y rodillos cónicos. Vemos el detalle. Los rodamientos de bolas, pista externa, pista interna, elementos rodantes y la jaula separadora. Los de rodillos cilíndricos, también vemos en este caso, ustedes observan acá que no tiene pestaña en uno de los lados. Es una particularidad, enseguida lo vamos a ver. Lo de los rodillos cónicos tienen una jaula de manera especial en forma cónica. Acá sí tiene pestaña en ambos aros, pero la pista externa no tiene pestañas. Entonces, en este caso, la forma cónica que tienen los rodillos, en conjunto con las pistas, esta se alcanza a apreciar notablemente que está inclinada. Acá también se puede percibir que tiene una cierta inclinación. Evitan el efecto de arrastre del rodillo. Es decir, que si ustedes imaginan este rodillo, lo hicieran rodar en una superficie plana, describiría una circunferencia. Si fuese un rodillo cilíndrico, se iría por la tangente. Sobre esta superficie inclinada, el rodillo cilíndrico saldría tangencialmente. Acá tiende a seguir la forma de la pista. También se aplica para, este es un rodamiento de rodillo cónico radial, porque está fabricado o diseñado para soportar principalmente cargas que actúan en sentido radial. Los rodillos axiales son similares, pero tienen una mayor inclinación en las pistas, de forma tal que tienden a soportar más bien cargas axiales que radiales. Estas cargas radiales, por la forma precisamente de las pistas y de los rodillos, tienden a generar una componente, por la composición, una componente en sentido axial. Esa componente axial, de acuerdo a que exista o no una carga axial externa, ajena a la descomposición que produce esta, se suma o se resta, de acuerdo, vuelvo a repetir, a la actuación de esa componente axial, y lo que da lugar a los distintos análisis que ya vamos a ver para la selección. A propósito de la palabra que acabo de usar, selección.
Esto no lo mencioné en los temas anteriores, pero es importante que lo destaque ahora. Tanto en tornillos como en correa, como ahora en rodamientos, ustedes han visto que hemos hablado de selección, es decir, que se trata de elementos estándar que nosotros vamos a elegir. Hablar de un diseño puede ser que tal vez en el caso del tornillo de trabajo o transmisión de movimiento hablemos de un diseño, de una rosca. Pero en general lo que nosotros hacemos es seleccionar elementos normalizados, estándar. Si hablamos de fabricación o de diseño del elemento en sí, ya es un tema más complejo, excede al contenido o los fines de la materia, y tal vez lo tengan que ver si el día de mañana a alguno de ustedes le toca trabajar o en una fábrica de tornillos, o de correas, o de rodamientos. Ahí sí ya tendrán que entrar a hablar de diseño o fabricación del elemento. Nosotros acá estamos viendo particularmente conceptos que van a tener una aplicación técnica, es decir, ya el elemento existe, ya está diseñado, ya está calculado, está normalizado, y lo que nosotros vamos a hacer es o bien seleccionarlo para que cumpla los requerimientos de una aplicación específica, o bien verificarlo. Si ya está seleccionado, ver si cumple con los requisitos para los que fue elegido. Bien, ahí tienen graficado el concepto que les mencionaba recién, una carga radial, y esto está en forma exagerada, no es exactamente, no tiene esta exageración el cono, es mucho más simple, por eso también es importante que lo vean en el catálogo. Prácticamente en el catálogo es muy sutil la diferencia, parece que fueron rodillos cilíndricos, pero véanlo bien, eso es lo que también les pido que hagan hincapié en el detalle, que vean que son cónicos, una leve conicidad, pero no son cilíndricos totalmente. Entonces, Profe, ¿sí? ahí no existe otro rodamiento como en el caso de los engranes y los espines de pescado para eliminar la carga axial esa, ¿o no? No le entendí la pregunta, ¿cómo? En que cuando vimos los engranes, había el de espina de pescado que era era doble, entonces eliminaba la carga axial esa que se genera. Acá no existe eso. La verdad que no entiendo, espina de pescado lo relaciono con otro tema, no... Eran como una vez los engranes, digamos. Ah, me está hablando de engranajes. Claro, si no hay acá uno parecido a ese para eliminar esa carga axial. En realidad se usan en forma complementaria, es decir, se usan apareados. Ya lo vamos a ver cuando entremos a la parte de selección. Ah, bien, bien. Gracias. Entonces, en general no se usan solos, particularmente los de rodillos cónicos. Entonces, precisamente lo que quería evidenciar es esto, ¿no es cierto? Ante una carga radial, esta se descompone por la geometría del cono, generando una componente axial, pero debida a esta carga radial. Acá, perdón, está mal el subíndice, esto es F sub A. Esto que está en verde, por favor, yo lo voy a corregir, pero acá es F sub A. Es decir, es una carga axial externa que en este caso se va a sumar a la axial propia producida por esta carga radial. Si el rodamiento estuviera puesto al revés, esta carga axial, reitero, por favor, acá es F sub A, se restaría a esta carga axial propia o que se produce por descomposición de la carga radial. Bueno, ahí entonces, también acá lo tengo que corregir, entonces es carga axial. Este subíndice es F sub A. Y como les decía, se ha exagerado la conicidad simplemente a los fines didácticos. Lo de rodillos esféricos o abarrilados es precisamente, ¿por qué esférico? Porque la forma esa de barril
ya lo vamos a ver en la práctica, hace que describan en el espacio una esfera. Esto hace que, trabajando en conjunto con las pistas externas e internas, produce o describe en el espacio una esfera. Los hace aptos para soportar leves desalineaciones del eje. Si ustedes observan, ahí se evidencia este efecto que les mencionaba. La forma de barril que tienen estos rodillitos, en este caso en particular son dos hileras, una hilera a la derecha, otra hilera a la izquierda, trabajan sobre pistas independientes sobre el aro interno, es decir, tienen una pista para los rodillos que están del lado derecho internamente y otra pista para los rodillos que van sobre el lado izquierdo internamente. Pero la pista externa es común a ambas hileras. El efecto es ese. Es un efecto bastante exagerado para que lo noten. Y precisamente al no tener pestañas sobre el aro externo, lo que permite es que el eje absorba mínimas flexiones. Se utiliza precisamente cuando tengo grandes distancias entre apolos para cargas radiales y grandes distancias entre apolos y en el centro una gran carga radial como puede ser el rotor, por ejemplo, de un motor eléctrico muy pesado. Entonces, ¿qué tenderían a hacer los apolos? Tenderían a flexionar hacia el centro. Imaginen este mismo elemento, otro puesto acá y en el centro un rotor de gran peso. Entonces la flexión que se produciría en el eje, si yo usase, por ejemplo, un tipo de rodamiento rígido de una hilera de bolas, produciría un efecto de roce sobre las pistas internas en este caso y la pista externa en el caso superior y la pista externa en el caso inferior. Entonces, esta es la ventaja o la particularidad que tienen este tipo de rodamientos. En general se fabrican con dos o más hileras, aunque hay algunas innovaciones que ya vamos a ver, particulares de SKF, un rodamiento que se patentó con el nombre de CARB, que tiene una sola hilera de rodillos abarrilados. Ahí lo menciono, lo van a ver en la diapositiva 50. Es está, como les decía, patentado, es una marca registrada de SKF, que permite esa y otra particularidad que ya vamos a mencionar. El rodamiento de agujas es una variante del rodamiento de rodillos cilíndricos y la particularidad que tiene es que en este caso el cilindro tiene un diámetro bastante inferior a la longitud en el sentido de la generatriz. Esto le permite ocupar espacios interradiales reducidos, es decir, si yo tuviera que emplear un rodamiento de rodillos cilíndricos, tendría grandes diámetros y con ello se agrandaría el tamaño del soporte. Una aplicación específica, antes de seguir, bueno, menciono esto, pueden o no tener jaula separadora. En este caso, lo vemos, van insertos cada uno de estos elementos rodantes de esta aguja en los espacios de la jaula. Anteriormente habíamos visto uno, no quiero volver atrás, pero recordarán cuando hablaba justamente de cuando se puede omitir la presencia de una jaula separadora, que estén en contacto los elementos rodantes entre sí. Ahí, por ejemplo, ustedes ven, en el caso de un engranaje, de una caja de cambio, de un desplazable, el espacio interradial, es decir, entre el eje y el aro exterior,
Si yo quisiera emplear en este caso un rodamiento de rodillos cilíndricos, se agrandaría o mucho el diámetro del engranaje o sería muy reducida la pared del engranaje, lo cual disminuiría su resistencia. Entonces, en este caso, se utiliza una corona de agujas. ¿Cuál es la diferencia? En general, acá está graficada la comparación con un rodillo cilíndrico, pero puede ser un cónico o una aguja. La diferencia fundamental a igualdad de dimensiones, es decir, igualdad de diámetro del aro externo y del aro interno, está en la mayor capacidad de carga. Es decir, a igualdad de dimensiones, en general un cilindro soporta más carga, a igualdad de dimensiones y de materiales, soporta más carga que una esfera. ¿Por qué? Por la superficie de Apolo. Vemos que la esfera, si lo vemos microscópicamente, apoya sobre un casquete esférico, mientras que si este cilindro tiene el mismo diámetro, apoya sobre un rectángulo, una generatriz rectangular, es decir, tiene una mayor distribución de la carga, menor presión específica. Es decir, esto le ocasiona, vuelvo a repetir, le otorga mayor capacidad de carga a igualdad de dimensiones y de materia. La nomenclatura de los rodamientos, otro detalle muy importante. En general están normalizados, si bien actualmente han surgido muchas fábricas de rodamiento que tienen sus particularidades, pero en general las más importantes como ser SKF, FAG, INA, Tinken, que son, o Koyo, son fábricas tradicionales muy conocidas a nivel mundial, tienen una norma de identificación que facilita a su vez el intercambio, es decir, permitir cambiar de una marca a la otra. A propósito, les hago un comentario al margen que es simplemente anecdótico. Muchas de las marcas de rodamientos son siglas de 3 letras, como SKF o FAG, que traducidas a castellano básicamente significan fábrica, el país de origen, de rodamientos. SKF es fábrica sueca de rodamientos. FAG es fábrica alemana de rodamientos. Y así hay muchas que no han sido muy originales en elegir el nombre, sino una sigla que identifica que son fábrica, el país de origen y de rodamientos. Acá tenemos la designación en general, como les decía, universalmente aceptada por la mayoría de los fabricantes reconocidos, que básicamente está compuesta por 5 cifras, básicamente. La primera cifra identifica el tipo de rodamiento, es decir, la cantidad de elementos rodantes, el tipo de elementos rodantes y la característica, como por ejemplo, este que tiene 2 hileras de bolitas y que tienen contacto angular, tienen el prefijo 0. El prefijo 1 corresponde al rodamiento de bolas a rótula, el prefijo 2 de rodillos a rótula, que es el que acabamos de ver recién en esa animación, o también los axiales de rodillos a rótula. Un caso muy común, si ustedes ven el más frecuente de todo, que les decía que es el rígido de una hilera de bola, van a ver que en general empieza con la letra 6. O sea, todos los rodamientos que empiezan con la letra 6 son los rígidos de una hilera de bolas. Las 2 segundas cifras, o mejor dicho, la segunda cifra, identifica en un código, es decir, no es un número que dé una medida, sino que es un código, que de acuerdo al tipo de rodamiento especifica el ancho. B, si es un rodamiento de los tipos comunes, o T,
cuando, por ejemplo, en el caso de rodillos cónicos, la distancia entre aros no es la misma, o sea, no es el mismo el ancho del aro externo que el ancho del aro interno. Entonces ahí se lo designa como T. Y en los axiales, la altura entre discos. La tercera cifra especifica también en un código, esto es importante que lo entiendan, no es una medida, es un código que especifica el valor del diámetro exterior. Esto no tiene mucho sentido memorizarlo, pero sí es muy importante esto último. Las dos últimas cifras dan el diámetro del aro interior dividido 5. Es decir, un rodamiento que tenga una designación 7 va a ser 7 por 5, 35 milímetros de diámetro interior. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo un rodamiento que sería el 21.306. ¿Qué significa? El 2 me está diciendo que es un oscilante de rodillos abarrilados o un axial cónico. El 1 me está diciendo que el ancho es de la serie 1. La serie 1 tiene 19 milímetros de ancho, que sería esta distancia. El 3 me está diciendo cuánto es el diámetro exterior, es decir, esta distancia, medida de extremo a extremo, suponiendo que estuviera dibujado completo acá el diámetro exterior, pero, como les decía, esos son valores que tal vez lo memorice el técnico o la persona que trabaja cotidianamente con estos elementos. Lo que sí ustedes deberían tratar de recordar es esto último. Cuando ustedes van o ven un rodamiento, las dos últimas cifras las multiplican por 5 y obtienen el diámetro del eje. En este caso 0,6 por 5, 30. Aclaro porque también hay algunos casos muy particulares donde no se respeta, cuando es muy pequeño el diámetro, no se respeta esta norma. Pero en general, para rodamientos comunes, es bueno recordar esto. Las dos últimas cifras multiplicadas por 5 da el diámetro del eje. Y esto también es muy importante. Más allá de esto que acabamos de mencionar, que son las dimensiones básicas, diámetros, espesores, etc., siempre suele haber prefijos, es decir, o letras o cifras que están adelante de la designación básica, o sufijos, van a posterior de la designación básica, y establecen particularidades, ya sea o tolerancia o presencia de prestaciones como pueden ser tapas de obturación, aros cónicos, agujeros cónicos, etc. Por ejemplo, un rodamiento que tenga un prefijo, una letra R, quiere decir que es desmontable, quiere decir que se puede desarmar, se pueden separar los elementos rodantes de los aros. En el caso de los N, NU, NUP, NJ, que son rodamientos de rodillos cilíndricos radiales, le especifica cómo es la forma de los aros, si tienen o no pestaña y cuál de ellos es el que tiene la pestaña. Sufijos, es decir, aquellos que van antes de la designación. J quiere decir que la jaula separador está hecha en chapa de acero. N quiere decir que tiene una ranura en el aro externo para colocar un O-ring. Z o doble Z, que tiene uno o dos celos metálicos. Estos celos metálicos son las tapas que yo les decía de obturación. ¿Por qué es muy importante esto? Imaginen ustedes, y cito un caso típico que me ha pasado hace poco, un rodamiento de un lavarropas. Tiene una cierta designación, 6.809, pero aparte lleva un sufijo que indica que lleva dos tapas de obturación, anillos rozantes, que es muy importante
que si yo voy a cambiar ese rodamiento, lo tenga. ¿Por qué? Porque eso es lo que me asegura la hermeticidad y evitar que entre polvo o humedad al rodamiento. Si yo pongo un rodamiento con la misma designación, pero sin respetar ese adicional, esos elementos adicionales que lleva, lo más probable es que ese rodamiento al poco tiempo falle, porque le está faltando alguna de las características adicionales que tiene que tener para esa prestación. Bien, otro sufijo que me estaba olvidando, que habla de los juegos aumentados. ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere esto de juegos aumentados? Cuando el rodamiento va a trabajar a elevadas temperaturas, sufre dilataciones, por lo cual en general se lo fabrica con juegos aumentados para que al entrar en funcionamiento el efecto de esas dilataciones no provoque un agarrotamiento o un excesivo roce de las pistas con los elementos rodantes. Como les decía, existen prácticamente catálogos de varias páginas que se refieren exclusivamente a los prefijos y sufijos de rodamientos. Si ustedes ven, en algún momento busquen en los catálogos, o si les ha tocado pero hacer recambiar tal vez en un taller mecánico un rodamiento de una rueda, van a ver que, bien, por ejemplo, las ruedas de los vehículos también tienen tapas de obturación para evitar la penetración de polvo o de humedad, ya que son elementos que están sometidos a ese tipo de agentes. En cuanto a los materiales, particularmente en ingeniería mecánica, bueno, están fabricados de aceros, los elementos rodantes y los aros se fabrican de acero al carbono, o acero con hierro al carbono, mejor dicho, que tienen un porcentaje de aproximadamente un 1%, lo que les confiere dureza. El silicio les confiere características de inoxidabilidad, es decir, y también resistencia y facilidad al temple. Manganeso también le confiere características de resistencia e inoxidabilidad. El cromo le da mayor resistencia a la dureza, le confiere mayor dureza y mayor resistencia al desgaste. Se le suelen agregar impurezas como fósforo y azufre, que bueno, ahí les indica las características que les confiere cada uno, y suelen ser fabricados con aceros que tienen una dureza de entre 85 y 65 Rockwell C, es decir, son aceros cementados. Además, también se construyen algunos rodamientos especiales, cerámicos, que le confieren características de inoxidabilidad y particularmente resistentes al pasaje de corrientes eléctricas. Las jaulas, en general, y las placas de obturación se fabrican de latón, chapa o en algunos casos de materiales plásticos. Las tolerancias, que son los ajustes que les mencionaba anteriormente, acá en la parte superior, estos son precisamente los prefijos o sufijos que le indican en qué tolerancia se fabrica para la interferencia con los aros, con los alojamientos o recíprocamente en el eje, si tienen tolerancias para aceptar la dilatación o la contracción de interferencia con el eje. Ahí tienen un poco aclarado en referencia a esto, o sea, cuánto es el juego mínimo que tiene en el soporte, el máximo en el soporte y la interferencia mínima y máxima en el eje. Les comento un caso anecdótico que me ha tocado hace poco, como les mencionaba, reemplazar un rodamiento de un lavarropas. Vienen en general clavados tanto en una
una copa soporte de metal y en el eje. Suele ser bastante complejo entonces decir cómo se efectúa el montaje sin producir interferencia. Entonces, una solución, que fue particularmente la que apliqué, es enfriar el eje, que en este caso es pequeño, entonces lo pude colocar dentro de una bolsa, dentro de un freezer, y por otro lado, recíprocamente, calentar el rodamiento en el horno. De esa forma logro un doble efecto: enfriamiento del eje, contracción, dilatación del rodamiento, y aparte con un poco de aceite, lubricarlo y de esa forma facilitar la inserción. Posteriormente, a temperatura ambiente, se produce el calcio, la interferencia del rodamiento en el eje. Tipos y aplicaciones. De acuerdo a la preponderancia, y acá es importante también tener en claro este concepto, a la preponderancia, es decir, a cuál es el tipo de carga que produce mayor efecto o para el cual el rodamiento ha sido específicamente desarrollado, se clasifican en radiales y axiales. Hago hincapié en esto. No quiere decir que un rodamiento radial solamente soporte cargas radiales. Puede también soportar cargas axiales, vamos a ver en detalle cada uno, y recíprocamente, los axiales, también conocidos con el nombre de crapodinas, algunos tienen la capacidad de soportar cargas radiales. Pero se clasifican en estos dos grandes grupos de acuerdo a la preponderancia a soportar alguno de estos dos tipos de carga. Los radiales, acá tiene mencionado brevemente la mayor cantidad de tipos de ellos, no es excluyente, hay algunos otros, pero rígido de hilera de bolas, el que mencionamos, el más común de todos, el famoso Ruleman para los carritos, de contacto angular de 2 hileras, de 1 hilera, de 4 caminos de rodadura, desarmables, etc. Vamos a ver, simplemente este es un listado, vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El rígido de 2 hileras de bolas, como les decía, es uno de los más difundidos, de los más comunes. La gran versatilidad que tiene es que, pese a ser de tipo radial, tiene también o es apto para soportar cargas axiales. Pero, preponderantemente, está diseñado para soportar cargas radiales. Las cargas axiales que puede soportar son en ambos sentidos, dada su simetría. Es decir, puede soportar cargas axiales en este sentido o en este sentido. Son los más difundidos para aplicaciones generales, como dice ahí. El de contacto angular de una hilera de bolas y a simple efecto, la palabra simple efecto hace referencia a que soporta cargas axiales en un sentido. Ustedes pueden observar, de esto van a tener que ver un poco más en detalle, tal vez en el dibujo, después cuando lo tengan que graficar, pero ¿qué característica tiene respecto, o qué diferencia tiene respecto al rígido de una hilera de bolas? Tiene mayor capacidad de carga. Si ustedes observan la pista, van a ver que hacia uno de los lados es mayor, tiene mayor arco que en el caso del rígido de una hilera de bolas. Esto tiene este arco y acá tiene un arco un poco mayor. Es decir que tiene mayor superficie, visto desde el punto de vista microscópico, de contacto del elemento rodante sobre la pista. Entonces, eso le permite soportar a igualdad de dimensiones, siempre es importante rescatar esa palabra, a igualdad de dimensiones, soportar mayor carga que un rígido de una hilera de bolas. Como soporta cargas axiales, y eso se alcanza a ver por la geometría, en un solo sentido, es decir, si actúa sobre el aro externo, vamos a ver que la carga, esto estaría apoyado, el aro interno apoyado,
y soportaría carga axial en este sentido. Si necesito que soporte cargas axiales en ambos sentidos, tendré que poner recíprocamente uno de iguales dimensiones, pero en sentido contrario. Es decir, que soporte las cargas axiales de este otro lado. Pero también puedo tener mayor capacidad de carga axial colocando dos en la disposición que se llama en tándem. Es decir, en el mismo sentido, uno al lado del otro, es decir, duplico aproximadamente, ya vamos a ver también en detalle en las tablas técnicas, aproximadamente duplico la capacidad de carga de uno solo. Observen que, no sé si se alcanza a ver, tal vez en la foto, si no, como les digo, véanlo después en detalle, que acá tiene una pestaña, no es que esto que no tenga pestaña. Es decir, este rodamiento no es desmontable. No son desmontables. Sí tiene un pequeño juego en sentido axial, pero no puedo separar la pista interna de la pista externa. En este caso, en el lado derecho de la pista externa, tiene una pestaña bien alta. Lo mismo en el lado izquierdo, en la pista interna. Mientras que, recíprocamente, tiene pestañas un poquito más bajas del lado izquierdo de la pista externa y del lado derecho de la pista interna. El de bolas de contacto angular de dos hileras y a doble efecto es similar, es parecido a lo que sería el anterior, pero en este caso está constituido, está armado sobre un solo cuerpo. Tampoco es desmontable y en general, ¿cuál es la ventaja? En lugar de poner dos rodamientos de contacto angular a simple efecto, en este caso sería en una disposición en O, pongo uno solo y tiene y ocupa un menor espacio axial. Tampoco es desmontable como les mencionaba. El de 4 caminos de rodadura es un rodamiento en particular, y acá tendremos que entrar ya a ver un poco más en detalle la construcción del rodamiento. Hay una pregunta que siempre suele surgir, es decir, acá está cortado obviamente para ejemplificarlo o graficarlo, pero ¿cómo hacen para armar este rodamiento? ¿Cómo se hace para poner las bolitas entre los elementos rodantes? En general, se ubican de manera excéntrica las pistas interna y externa y se van colocando los elementos rodantes hasta que llena la capacidad, es decir, hasta lo más posible el espacio entre las dos pistas. Obviamente que quedan todos del mismo lado. Posteriormente se distribuyen los elementos rodantes y ahí es donde se coloca la jaula separadora para mantenerlos equidistantes. ¿Qué ocurre con este otro rodamiento? Este rodamiento está saturado de bolitas, es decir, no se podría hacer ese artificio que mencionaba antes de poner excéntrica. Imaginen, quitemos por un momento las bolitas y pensemos, esta pista tocando acá a la pista interna. Entonces, en este espacio que me queda, voy poniendo bolitas, voy poniendo los elementos rodantes. Va a llegar un momento en que ya no voy a poder colocar más elementos rodantes. Entonces, para poder lograr un rodamiento de iguales dimensiones con mayor capacidad de carga, necesito poder poner mayor cantidad de elementos rodantes entre las pistas. ¿Cómo se hace eso? Se hace esta pista interna, partida, como lo ven ahí, tiene una ranura al medio, de forma tal que ahora se coloca una semipista, se colocan todos los elementos rodantes que yo quiera, puedo ponerlo prácticamente casi en contacto entre ellos, y después se coloca la otra semipista interna. Es decir, he podido colocar más elementos rodantes de los que hubiera entrado en un rodamiento rígido de una hilera de bolas. Pero
sacrificando o haciendo esto, cortando la pista interna. Entonces lo que se hace es hacer sobre la pista externa una pequeña ranura en sentido perimetral, de forma tal que visto en corte, los puntos de contacto son dos semi-arcos sobre la pista externa y dos semi-arcos sobre la pista interna. Es decir, por eso se llama de 4 caminos de rodadura. Si ustedes lo ven, se alcanza a apreciar, tendré un semiarco acá, acá hay una pequeña impronta, una pequeña ranura, que es perimetral sobre todo el perímetro del aro exterior, acá está el otro semiarco, otro acá está la interrupción producida por el corte de la pista interna, y acá tendré el otro camino. Como les decía, permite mayor inserción de elementos rodantes y, a igualdad de dimensiones, ocupa menos espacio axial que uno de doble hilera. El radial desmontable de bolas, antes de mostrar, les pido, vamos a volver un poquito acá. Fíjense ustedes, recuerden este de contacto angular de una hilera de bolas a simple efecto, que tenía pestañas pronunciadas en el extremo opuesto del aro interno y externo, y pestañas bajas en los otros dos extremos. El de bolas desmontables, a diferencia de ese, no tiene pestañas bajas. Fíjense que acá no hay pestañas, y acá tampoco. Es decir, justamente como su nombre le indica, es desmontable. Puedo separar la pista interna de la pista externa, y los elementos rodantes quedan retenidos por la jaula. Es decir, que a diferencia del de bola de contacto angular, el desmontable permite la separación. ¿Y qué ventaja otorga esto? Puedo montar por separado la pista interna en el eje, la pista externa en el alojamiento. Eso facilita mucho el montaje, la colocación, y posteriormente colocar la jaula con los elementos rodantes y cerrar el conjunto. Ahí destaco el tema. Acuérdense de esto. No confundir el desmontable de bolas con el de contacto angular. El oscilante de 2 hileras de bolas, como les mencionaba anteriormente, es una lástima no poder, como les mencionaba también en otros casos, todos estos elementos yo los paseaba físicamente durante las clases presenciales para que pudieran tomar contacto físico con cada uno de ellos y verlo. Acá pueden ustedes darse cuenta cómo gira la pista interna con los elementos rodantes sobre la pista externa. Se alcanza a percibir cierta concavidad sobre la pista externa. Obviamente que en funcionamiento no llega a valores tan elevados de inclinación o de desalineación, pero alcanzan a percibir. La pista, en este caso del lado derecho, va sobre un camino en el aro interno, y los elementos del lado izquierdo van sobre otro camino en el aro interno. Mientras que el aro externo, como pueden ver acá en la parte de contacto, pueden soportar tanto a los elementos rodantes de la pista derecha como de la pista izquierda. Soportan grandes cargas radiales, axiales moderadas en ambos sentidos, y esa es la gran particularidad que tiene este tipo de rodamiento. Se emplean para prevenir desalineaciones del eje. Si ustedes recuerdan, antes que vimos el de rodillos abarrilados. Es una variante de este rodamiento, pero ya se pueden dar cuenta ustedes cuál es la diferencia. ¿Se acuerdan del de rodillos abarrilados que vimos hace un rato?
¿Cuál les parece que puede ser la diferencia respecto al de bolas a rótula? ¿Soporta más carga? Exacto. Por el mismo efecto que habíamos visto cuando hablamos de la superficie de contacto de las esferas con respecto a los rodillos, acá cada una de estas bolitas va a tener un casquete, visto microscópicamente, de Apolo sobre las pistas. Si hablamos de rodillos, en este caso abarrilados, van a tener una generatriz curva de Apolo. Es decir que a igualdad de dimensiones, el de rodillos abarrilado tiene mayor capacidad de carga que el de bolas a rótula. Los de rodillos cilíndricos son rodamientos que vienen en distintos tipos de construcciones, soportan grandes cargas radiales, no soportan cargas axiales y admiten desplazamientos del eje. Ya lo vamos a ver gráficamente en una animación a continuación. Pero vienen en distintas disposiciones. El NU, acá está en realidad, tendría que haber sido dibujado al revés, haber sido dibujada la parte de abajo. ¿Por qué se llama NU? Porque fíjense que la pista externa tiene la forma de una U. Y la pista interna no tiene pestañas, es decir, la pista externa tiene pestañas, las ven ahí, la pista interna no tiene pestañas, sí tiene una pequeña inclinación, esto también es importante que lo noten. La N tiene la forma de U, pero sobre la pista interna, pero se le asigna como N, en este caso es recíproco de este, es decir, tiene pestañas en la pista interna y no tiene en la pista externa. El NJ tiene pestañas de un solo lado de la pista interna y ambos lados de la pista externa. Por eso se le asigna J, porque tiene la forma aproximada de lo que sería una letra J. El NUP es un NJ, pero tiene un aro de cierre sobre la pista interna, es un aro postizo de cierre sobre la pista interna, de modo que, yendo al detalle ahora de la aplicación de cada uno de ellos, el NU soporta solamente cargas radiales porque una carga axial haría que se salga la pista externa de la pista interna, se separen. El N, recíprocamente, o lo mismo, perdón, lo mismo, si aplico una carga axial, se separarían los planos medios de la pista interna y de la pista externa. El NJ admite carga axial en un solo sentido, el borde del rodillo admitiría el Apolo de una carga axial en este sentido. En este otro sentido, obviamente no, de derecha a izquierda no, porque se desarmaría. Y el NUP acepta tanto cargas radiales como axiales en ambos sentidos. Si bien esta particularidad en el NJ y el NUP los hace aptos para soportar cargas axiales, es importante mencionar que los fabricantes en general de rodamiento, que son los que dan las pautas para la selección, no dan referencias concretas de cómo hacer para seleccionarlo, sino que en general refieren a dirigirse a ellos cuando sea el caso de tener que aplicar un rodamiento de rodillos cilíndricos que soporte cargas axiales. Repito, para estos dos tipos de rodamiento hay indicaciones de cómo hacer la selección. Para estos otros, en general, por lo menos SKF, FAG, no dan pautas, sino que dicen que se dirijan a ellos, planteando cuáles son las necesidades, y ellos son los que se encargan de hacer la selección. En general, estos rodamientos suelen ser desarmables, es decir, que también,
Tanto la pista interna como la pista externa se pueden montar por separado en eje y alojamiento respectivamente. Ahí tienen las gráficas de cómo son las actuaciones de las cargas. Es importante también, creo que en el ejercicio 1 les pedía eso, cuando dibujan las cargas a través de vectores, que los representen proporcionalmente. O sea, acá el vector que representa la carga radial es de mayor longitud, de mayor intensidad que el que representa la carga axial. Eso es justamente lo que da a entender que es predominantemente radial. Vamos a ver para qué se aplicaría este rodamiento de tipo N, o sea, de rodillos cilíndricos. Imaginen ustedes este caso. Tienen un eje motor, imaginen que esto es una polea, los dos rodamientos, ponemos rodamientos rígidos y una hilera de bolas en ambos extremos. Están firmemente clavados al eje, omití los alojamientos, pero también están firmemente clavados a los alojamientos, y por algún motivo se produce una dilatación térmica, acá graficado con un sol, pero el mismo calentamiento del rotor, produce una dilatación térmica. ¿Qué ocurriría en este caso? Si hubiera un calentamiento del eje, se produciría un agarrotamiento por dilatación. Es decir, al dilatarse axialmente el eje, tendería a producir un excesivo contacto en este punto sobre el largo externo, en este punto sobre el largo interno, y correspondientemente, para este otro rodamiento, en los extremos derechos de la pista externa y en el extremo izquierdo de la pista interna. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Colocando un rodamiento, si vale la expresión, flotante, es decir, que permita un leve desplazamiento del eje sobre el rodamiento. En este caso, exageradamente, obvio, ustedes ven cómo se evitaría entonces el agarrotamiento o la interferencia de los elementos rodantes sobre el eje. Está exagerado, los desplazamientos son mínimos, no llegan al milímetro, pero permiten entonces que absorba las eventuales dilataciones que pudiera tener el eje. Los radiales de rodillos cónicos son uno de los más complejos de calcular en cuanto a la metodología y a la selección. Soportan predominantemente cargas radiales y axiales en un solo sentido. Con esto respondo a la pregunta que recién me hacía alguno de ustedes. Por lo que suelen montarse apareados. Es decir, se colocan de a dos. Uno que soporta la carga axial en un sentido y otro que soporta la carga axial en el otro sentido. En general se adoptan cuando hay cargas radiales y axiales elevadas, por ejemplo en las puntas de ejes, un caso típico en las puntas de ejes de las ruedas traseras no direccionales de los automóviles, se suelen utilizar este tipo de rodamientos. Me anticipo a comentarles la clase que viene, cuando veamos técnicas de montaje y desmontaje, vamos a ver algunos casos de aplicación de este tipo de rodamientos. Y se ubican en dos disposiciones de acuerdo a la descomposición de las cargas radiales en base a la geometría de los elementos rodantes. Como yo les explicaba, acá al actuar una carga radial, por descomposición genera una componente axial cuyo centro de aplicación está ubicado, en este caso ustedes lo ven, hacia el lado externo izquierdo del eje. Y correspondientemente en este otro rodamiento la descomposición va hacia el lado derecho, externo del eje. Si yo lo hubiera puesto de esta otra forma, o sea, invertidos,
En este caso, la descomposición de una carga radial produciría una componente axial hacia el lado interno y correspondientemente sobre este otro rodamiento, una componente axial también hacia el lado interno. Si ustedes se fijan en el dibujo que genera esta descomposición hacia afuera, dibuja como si fuese una letra O. Mientras que en la figura inferior, hacia adentro, asimila a una letra X. Eso es lo que da origen o da nombre a los dos tipos de descomposiciones para este tipo de rodamiento. Disposición en O, porque la forma en que se descompone la carga radial axialmente es una o disposición en X, por la forma en que la descomposición de la carga radial genera esas componentes axiales. Un pequeño detalle que es muy importante, acá ustedes ven las letras con que se indican, o los números, perdón, con que se indican, números romanos. A este se le indica como rodamiento 2 y a este 1. Esa designación, y acá al revés, a este 1 y a este 2. Esa designación tiene que ver con, no es arbitraria, sino que tiene que ver con la forma en que se soporta la carga axial externa. Es decir, aquel rodamiento que soporta la carga axial externa, en este caso en el eje, ustedes ven que la carga actúa acá, apola sobre el aro interno. Entonces, si esa carga axial externa apoya sobre un rodamiento, a ese se le designa con el subíndice 2 romano. En este caso, ustedes ven que la carga axial externa ejerce fuerza sobre el aro interno del rodamiento, en este caso, que está a la derecha. Entonces, este es el que pasa a tener la designación 2 romano. Eso ya lo vamos a ver mucho más en detalle en la parte práctica. Los de 2 hileras de rodillos abarrilados ya lo vimos. Simplemente mencionar, soportan elevadas cargas radiales a igualdad del de esferas a rótula, de bolas a rótula. En este caso, a igualdad de dimensiones, por la forma de los elementos, tiene mayor capacidad de carga. Pueden observar que en el medio, se alcanza a ver, hay una ranura que alternativamente tiene pequeños orificios que son para lubricación. Eso se indica particularmente con un prefijo en la designación del rodamiento, para tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba la importancia de los prefijos o sufijos? Bien, el hecho de que tenga esa ranura y esos orificios se indica por medio de un prefijo. Entonces es muy importante cuando uno va a cambiar un rodamiento de esto, ver si tiene lubricación a través del aro externo, comprarlo con esa característica. Si no, evidentemente no va a funcionar. ¿Esas ranuras son para lubricar por fuera? Dentro. O sea, Son unas ranuras que llegan a los barriles, claro, porque tiene orificios. No sé si se alcanza a ver ahí, pequeño detalle. No se ve ahí. Periódicamente tiene orificios radiales que a través de la ranura permiten, por medio de esos orificios, el ingreso del lubricante entre los rodillos. Los de agujas soportan elevadas cargas radiales, son una variante, como le había mencionado, de los rodillos, y la longitud del elemento rodante es mucho mayor a su diámetro. Como le había mencionado, se emplean en los casos donde el espacio interradial es muy reducido. En algunos casos ustedes van a encontrar rodamientos de agujas que están divididos al medio, o sea, son agujas, imaginen otra corona como esta, pero paralela. ¿Y por qué se hacen así y no se hace una aguja continua? Bien, por el esfuerzo flector que soportaría al ser elevadamente, considerablemente largo. Entonces, para reducir el esfuerzo flector sobre la agujita, en ese caso se la hace partida.
es decir, se las hace divididas a la mitad. En este caso, alguien me podría decir, a ver, ¿qué particularidad notan en esta foto? Que no tiene guía por dentro. No tiene pista interna. Bien, en algunos casos se utiliza precisamente como lo que se quiere es reducir el espacio interradial o aprovechar donde no hay disponible espacio interradial. En algunos casos se utiliza el mismo eje, convenientemente mecanizado o con la terminación superficial y la dureza correspondiente, se utiliza el mismo eje como pista. Y en algunos casos, como este que estamos viendo acá, no tienen pista ni en el camino externo, o sea, no tiene pista externa ni pista interna. Es decir, usa al eje como pista interna y al alojamiento como pista externa. Obviamente siempre con las correspondientes características mecánicas, dureza y terminación superficial. En ese caso se denominan corona de agujas, es decir, viene, como lo ven acá, la corona de agujas suelta, sin pistas. En cuanto a los rodamientos de tipo axial, que se denominan comúnmente crapodinas, tenemos el de axial de bolas a simple efecto, a doble efecto, contacto angular, oscilante de rodillos cónicos o rodillos cilíndricos. El de bolas a simple efecto, lo ven acá, solo soporta cargas axiales en un solo sentido, es decir, siempre actúan a eje vertical. Los axiales siempre actúan a eje vertical. Ustedes observan acá el plato, el disco inferior sería el que apoya, sobre el superior apoyaría el eje. Entonces, solamente soportan cargas axiales hacia abajo, ya que si actuara hacia arriba se desarmaría. Y no soportan cargas radiales. Se utiliza como apoyo de ejes verticales. El de bolas a doble efecto soporta cargas axiales, pero a diferencia del anterior, soporta cargas axiales en ambos sentidos. Es decir, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Lo que es importante notar es que el aro interno, el disco interno, para llamarlo con más precisión, tiene un diámetro interno menor que los discos externos. ¿Por qué? Porque sobre este va a apoyar tanto de un lado como del otro del eje. Eso le va a permitir soportar cargas axiales de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, que soporta cargas axiales en ambos sentidos. Entonces, notar esa particularidad. El diámetro interior del aro interno es, el disco interno es más chico, menor diámetro, que los diámetros interiores de los discos externos. El axial de bolas a contacto angular soporta cargas axiales en ambos sentidos, al igual que el anterior, el de doble efecto, pero también soporta cargas radiales moderadas y permiten el giro a mayor velocidad que los axiales de bolas a doble efecto. Lo que es importante tener en cuenta en cuanto a esto, radiales simultáneas moderadas, es justamente de forma simultánea. Tiene que haber una carga axial actuando para que también pueda soportar cargas radiales. También fíjense, respecto a una pregunta que me hacían recién, que también tiene una ranura perimetral en el aro externo y ahí se nota el orificio que va a servir para la entrada del lubricante. El axial oscilante de rodillos cónicos o abarrilados soporta elevadas cargas axiales y radiales simultáneas, pero a condición de que no superen el 55% de la axial. Para decirlo gráficamente, si le aplicamos una carga axial de 1000 newton,
la carga radial que actúe en forma simultánea no tiene que superar los 550 newtons. Si no, obviamente se desarmaría. Y tiene la particularidad de que al ser oscilante permite absorber desalineaciones verticales, en este caso del eje. Es decir, permite una leve oscilación del eje actuando verticalmente. Y este es un caso bastante curioso. La verdad que estuve buscando información de aplicación práctica y no he encontrado. No le encuentro tampoco mucho sentido lógico, que es un axial de rodillos cilíndricos. Soportan cargas axiales elevadas, no soportan cargas radiales. Si ustedes se fijan, es muy similar a lo que sería un rodamiento de bola, nada más que, por lógica y en base a todo lo que hemos estado diciendo, por su geometría, obviamente tiene mayor área de contacto que lo que sería una esfera. Pero, ¿qué problema tiene? Si ustedes volvemos un poquito atrás. En este caso, la propia geometría cónica, esférica, vista en su desarrollo completo, tiende a que los rodillos giren siguiendo el desarrollo de las pistas. Lo mismo que habíamos mencionado en el caso de los rodillos cónicos. La forma cónica hace que al deslizar desarrolle un camino circular. En el caso de los rodillos cilíndricos, actuando en forma axial, es bastante curioso porque, si ustedes observan, ¿cuál sería el camino natural que tendería a seguir un cilindro? Este cilindrito. Sería tangencial, es decir, no acompaña al desarrollo de la pista. Es decir, que produce en los extremos del cilindro un cierto arrastre. Para solucionar esto, lo que se le suele hacer a los elementos rodantes es un bombeo en los extremos. Es decir, que prácticamente es como tender a hacer algo similar a esto, sin llegar a ser un rodillo abarrilado, pero se le tiene que hacer esa pequeña deformación en los extremos del cilindro para que no produzca ese efecto de arrastre durante el giro. Como les decía, está en los catálogos, indica que la aplicación es para soportar grandes o elevadas cargas axiales, pero no he visto ningún mecanismo, por lo menos conocido, que aplique este tipo de rodamiento. Bastante curioso. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo andamos con el tiempo. Sí, 17:36. Vamos a ver rápidamente algunas innovaciones. Si bien tienen algunos años, pero es interesante mencionarlo. Son casos de aplicaciones muy particulares. Un rodamiento con sensor de vibraciones incorporados. Es un rodamiento básicamente, en realidad lo que tiene es la electrónica adosada a través de un sensor electrónico que lo que hace es monitorear el estado del rodamiento. Se utiliza en sistemas que requieren mucha precisión, es decir, mecanismos donde excesivas vibraciones resultarían nocivas. Entonces, se le conecta un sensor que transmite la señal, la medición de las vibraciones, a un sistema de control electrónico. Yo les mencionaba, ¿se acuerdan anteriormente? Al principio les decía, salvo raras excepciones, no hay rodamientos partidos. Bueno, este es un caso muy particular que se utiliza, por ejemplo, en la bancada de un cigüeñal. En ese caso no tendríamos forma de insertarlo, obviamente, porque estarían los muñones que no permitirían insertar axialmente un rodamiento. Entonces, en ese caso, se colocan rodamientos partidos, particularmente este sería uno de oscilante de rodillos, y obviamente que la parte partida sería
horizontal, ya que la carga predominante es radial. Como les digo, son particularidades, casos curiosos que simplemente los menciono para que sepan que existen. El CARB, que también lo habían mencionado anteriormente, es un rodamiento de rodillos esféricos oscilantes, pero que tiene una sola pista de rodillos esféricos. Tiene una doble prestación. Por un lado tiene un cierto juego axial y por otro lado permite por la forma abarrilada la oscilación. Es decir, ahí no se nota en el dibujo, pero tiene un pequeño desplazamiento axial entre aros, que permite soportar deformaciones longitudinales del eje, y por la forma abarrilada le permite, entre la pista externa y la pista interna, absorber desalineaciones del eje también. Este es un caso también del SKF que tiene sensores para dirección asistida, también se conoce como steer-by-wire. Entonces, a bajas velocidades lo que hace el sistema es reducir el grado de giro del volante, es decir, se pone más duro el volante a baja velocidad, al revés, a baja velocidad reduce el giro, se pone más blando, y a altas velocidades se ajusta a fin de mejorar la estabilidad, es decir, se endurece a altas velocidades. Para uso de bomba, este es un rodamiento híbrido, tiene por un lado un rodamiento de bolas sobre el mismo cuerpo y sobre el otro un rodamiento de rodillos, es decir, que soporta cargas predominantemente axiales a través de este rodamiento, radiales a través del rodamiento del rodillo cilíndrico, y también soporta cargas axiales a través del rodamiento de bolas. Se aplica, como lo dice ahí, particularmente en usillos de bomba. El ISO-COAT es un rodamiento que tiene un recubrimiento de óxido de aluminio de muy poco espesor, de 100 micrómetros, pero que le confiere una alta aislación del orden de los 1000 voltios. Ya vamos a ver la clase que viene que una de las fallas habituales en rodamiento que funcionan para motores eléctricos es el descascarillado de las pistas por pasajes de corrientes eléctricas. Entonces, para evitar eso, cuando hay posibilidad de pasaje de corrientes eléctricas, se usan este tipo de rodamientos. Esa pista, ese recubrimiento, le confiere cierta aislación que evita que se produzca ese daño. Los drum cap también es un rodamiento que lo he visto en catálogos, no lo he visto aplicado. Es un rodamiento cilíndrico pero de 2 diámetros. Es como si fuese 2 pequeños rodamientos cilíndricos separados, ya que la pista, el espacio este interno que tiene forma como de unos huesitos o de pesas, mancuernas, fíjense que no entra en contacto. De múltiples hileras de rodillos cilíndricos, como les mencionaba, tienen alta capacidad y mejor distribución de carga radial. Yo les había dicho, se prefiere hacer, acá podría ser una sola aguja, pero por un lado tendría grandes esfuerzos flectores y por otro lado el elemento rodante, y por otro lado la distribución sería sobre una sola generatriz. Acá en cambio están intercalados. Se van intercalando los elementos rodantes de forma de lograr una mejor distribución de las cargas. De varias hileras de elementos rodantes, básicamente lo que hacen es reemplazar a lo que serían varios elementos rígidos de una hilera de bola. Y presten atención a esto. Acá tiene una forma esférica, pero en el aro externo, en la parte externa del aro externo. Es decir, no es sobre las pistas, sino sobre el apoyo en el alojamiento. Eso vamos a verlo particularmente
hay un tipo de rodamiento con una sola hilera de elementos rodantes que se llaman rodamientos de inserción o rodamientos Y. Este rodamiento de rodillos cilíndricos cruzados también es una aplicación muy particular que se utiliza cuando se requiere una muy alta precisión de giro con gran capacidad de carga, o sea, para cargas muy elevadas que requieren alta precisión en el giro. Si ustedes se fijan, el detalle, los rodillitos van cruzados, va uno en un sentido y otro en el otro. Es decir, que tiene una pista para cada uno de los, acá se ve en este, como tengo la flechita, en este caso la pista, este rodillo apoya en la parte inferior de la pista y este otro va a apoyar en la parte superior de la pista. Este de triple aro viene en dos presentaciones o dos formas. Puede tener en la parte externa, fíjense que son 3 aros, es decir, el aro intermedio tiene una pista interna para los rodillos cilíndricos que van sobre el aro exterior y una pista interna para los rodillos abarrilados que van sobre el aro interior. Acá al revés, es decir, se invierte, en este caso tiene la posibilidad de oscilación sobre el aro externo. Como les decía hace un rato, el de inserción, voy a volver un poquito atrás, fíjense la similitud con este, nada más que este es de varias hileras de elementos rodantes. El de inserción tiene una pista interna de longitud mayor a la pista externa, longitud axial mayor a la pista externa, pero la característica fundamental es que la pista externa es esférica. La pista externa, la parte externa de la pista externa, es decir, aquella que va a ir en el alojamiento. Este tipo de rodamiento, al tener una mayor longitud en el área interno, permite mayor superficie de apoyo del eje y, por otro lado, la pista externa esférica le permite absorber pequeñas flexiones del eje. Se usa, como les decía, particularmente en maquinaria agrícola. Es un rodamiento del tipo autoalineante. El de bola recirculante, bueno, no hace falta hacer mucha mención, ya lo comenté cuando hablamos de tornillos, es decir, básicamente es un híbrido entre un tornillo y un rodamiento. Aplica o modifica el concepto de rozamiento plano que vimos en tornillo a un rozamiento por rodadura. Existen casos muy particulares, interesante mencionarlos, pueden parecer curiosos o no muy aplicables, pero de hecho se usan, que son rodamientos de plástico y vidrio. ¿En qué caso se utilizan estos rodamientos? En la industria química, donde los metales pueden ser agredidos por agentes químicos, entonces en este caso se emplean este tipo de rodamientos, como ya también les mencionaba, los cerámicos. Si bien los cerámicos están también utilizándose mucho en la industria mecánica en general. Este en realidad es una curiosidad, yo lo puse rodamiento entre comillas, porque no aplica el concepto de rodadura. Es un embrague. Si ustedes se fijan en la forma de los, voy a usar la palabra elementos rodantes aunque no lo sean, si ustedes se fijan tienen forma como si fueran unos huesitos. Y esto les da la idea que consideremos para entenderlo al aro interno fijo. El aro externo podría girar en sentido horario, pero si yo quisiera hacerlo girar en sentido antihorario se bloquearía, ya que los elementos lo traban. Entonces es más bien un embrague, pero que trabaja sobre el concepto o el diseño de un rodamiento. Tiene poca superficie, o sea, no es continua como sería un buje,
tienen poca superficie de contacto en cada uno de estos elementos. Vuelvo a repetir, los voy a llamar rodantes, aunque no lo sean. Elementos intermediarios entre pistas. Y para citar algunos casos, hace unos años, un compañero de ustedes que trabaja reparando equipamiento odontológico, me trajo un rodamiento miniatura de apenas 3 milímetros de diámetro, lo que a uno le hace pensar cuando va al odontólogo y trabaja sobre un torno, que está girando ese cabezal, esa fresita está girando sobre un elemento de estas medidas, ¿no? Si llega a fallar, lo catastrófico que puede ser. Como les decía, había traído un elemento de muestra, también quedó en la facultad. Me gusta siempre poder pasar este tipo de elementos para que lo vean. Y bueno, acá, ¿sí? En los discos duros de computadora también hay de esos tamaños. Tengo 4 más o menos, creo. Son tipo de 3, 6 milímetros. Yo la verdad que he visto sobre un disco duro, pero bueno, un poquito modelo viejo, no los he visto tan pequeños. Posiblemente sí, en los nuevos ya vengan, aunque ahora ya están siendo reemplazados por estado sólido. Pero sí, puede ser, la verdad que no sé, de los últimos modelos no sé. De todos modos, bueno, les quiero mostrar, para terminar esta parte, esta foto también tiene sus añitos, ¿no? Diámetro 6 milímetros, está sobre la yema de sobre un dedo, y acá tienen otro sobre un grano de arroz. Pero acá no termina la cosa para asombrarse. Vamos al otro extremo de la escala. El más grande, también esto tiene sus años, habría que ver actualmente en cuánto ha evolucionado la técnica. No sé, me voy un poco de tema, pero no sé si vieron la noticia el otro día de los japoneses, los chinos que trasladaron una escuela a 60 metros apoyada sobre unos soportes hidráulicos. Digo, una escuela que pesa varias toneladas. Con esto, ¿qué quiero decir? La técnica no deja de sorprendernos. Todos los días aparecen cosas nuevas. Pero bueno, 13 metros de diámetro, 70 toneladas, y la aplicación era en un puente grúa en el puerto de Vancouver, en Canadá. En todos esos pivotes usan estos rodamientos. Otros gigantes, bueno, acá tienen una rueda de una máquina de movimiento de tierra, sobre un neumático Michelin, esta es una publicidad. Se pueden imaginar el tamaño de este rodamiento. La High Roller es una vuelta al mundo en Las Vegas, trabaja sobre un rodamiento de rodillos a rótula oscilante, acá lo tienen. Acá tienen otro sobre un engranaje en la pista. Y esto que les voy a mostrar es una parte de un documental que pasaron hace poco, que muestra, se llama así, Los cañones de Hitler, no es ninguna apología, por favor. Quiero que vean lo que ya se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Hablaban de la utilización del hierro para el equipamiento bélico alemán. Llevaron esa torreta de un buque a la costa noruega y la enterraron. Todavía está en pie. Si alguno tiene oportunidad de viajar a Noruega, o sea, habían instalado esa torreta en la costa noruega para defender. Dice, se hizo un pozo de 5 pisos en la montaña, se rellenó de hormigón y se instaló esa torreta.
Ya van a ver a qué se refiere, por qué lo muestro ahora referido al tema rodamientos. Bueno, dice que el búnker está dentro de la montaña, que lo que se alcanza a ver es simplemente esto. Recuerden, tiene 11 pisos de profundidad. Realmente la industria bélica, ser humano ha tenido mucho ingenio para generar armas de destrucción. Todo eso que ven ahí está sumergido, o sea, está enterrado, mejor dicho, en la montaña. Todo alrededor, relleno de hormigón. Bueno, ahí ven otros tipos de mecanismos, transmisiones por cadena. Esa es una de las bolas. ...40 o 50 kilos cada uno de esos elementos rodantes. ¿Y para qué sirven? Ahí viene la parte que les quería decir. Era una crapodina, o sea, toda esa torreta descansaba sobre esta crapodina. ...130 bolas de acero soportaban 130 toneladas. Bueno, y ahí almacenaban todo lo que eran los proyectiles para la protección entonces de la costa noruega. Tenían los proyectiles en la base de la torre del pozo y los hacían subir a través de ese elevador. Corrijo, les había dicho 130, no, 900 toneladas. Son 130 bolas para soportar, cada una de ellas pesaba 40 kilos y soportaban 900 toneladas el peso total de la torreta. Bueno, simplemente mostrarles, ¿no? Que ya en aquella época el tipo de rodamiento, crapodina en este caso monstruoso, para movilizar esa torreta. ¿Y cuál sería el límite inferior en cuanto a rodamientos? Se están haciendo investigaciones, experimentos en nanotecnología. En el año 2016, estos tres científicos, Sauvage, Stoddard y Feringa, ganaron el premio Nobel precisamente haciendo estudios a través de diseño y síntesis de máquinas moleculares. Para terminar con esto, les muestro. Está más relacionado con el tema de engranajes, pero para que vean que por ahí la ingeniería no se termina en lo que está a escala humana. Ahí tienen un ácaro y al lado pequeños engranajes. Y lo que les voy a mostrar son micromáquinas, en realidad nanomáquinas. Ahí tienen una pinza, una nanopinza que se emplea para construcción de micromáquinas. Ahí tienen una hormiga y al lado de la pata un nanoengranaje. ...35 milésimas de milímetro el engranaje que está al lado de la pata de la hormiga. Para ese engranaje tiene que funcionar apoyado sobre algo. A esta escala, hablar de
la mecánica tradicional pierde un poco sentido, empiezan a aparecer fuerzas de Coulomb, fuerzas de atracción moleculares, con un poco todo lo de mecánica clásica tradicional que manejamos. Esto tiene que ver un poco con la tecnología de fabricación de circuitos integrados. Ahí mencionaba, que tengo un poquito, o sea, 10.000 engranajes en una lámina de 1 centímetro cuadrado. Ahora alguno, ya dentro de un rato cuando termine el video, les voy a hacer una pregunta. El audio, como les decía ya la clase pasada, se los debo, es un problema que tiene el Meet, pero lo tienen ustedes subidos en el aula virtual y ahí lo pueden ver ya más en detalle. Con Profe, si esos videos estuvieran en YouTube, si usted los pone desde YouTube, se escucha el audio. Sí, pero es todo un tema. Hemos estado en reunión con el ingeniero Finocchietti y todo, pero no quiero cambiar de caballo a mitad del río, si vale la expresión. Bueno, ahí ustedes pueden ver lo que es precisamente este micromecanismo. Un motor de 1/4 milímetro de diámetro, con esos engranajes. De todos modos, en lo que usted me estaba preguntando, este video lo tienen subido en YouTube, completo, ¿no? Cuestión de buscarlo. Micromáquina se llama.